Cuando me enfrento a un mundo ficcional nuevo, cuando intento engancharme a un producto cultural, sea cual sea la disciplina o plataforma que éste use como medio, siempre hay una constante que estoy buscando sin excepción para poder conectar con la obra en su forma más pura, y esa es la pasión que desprenda, una pasión que logre exaltarse más allá del medio y ataque mis sentidos de forma que me sumerja en la experiencia del disfrute estético. Traduciendo toda esta palabrería esnoviza y necesariamente sofisticada, lo que quiero decir es que una producción, sea musical, performática, audiovisual, pictórica, comercial o experimental, se nota claramente si es hecha de manera formulaica, estandarizada y desechable, del mismo modo que es aún más evidente cuando un autor deja su firma en su trabajo, no de forma literal y material, sino cuando puedes seguir el rastro de su alma que conecta el producto de su pasión contigo y te permite entablar una conversación metafórica con él. Claro, esta es mi experiencia sensible particular y no pretendo ser tan arrogante de creer que todas las personas la viven igual. No obstante, es un hecho que cuando una obra es producida con pasión, brilla con luz especial. Se vuelve contagiosa, atrae la atención con un aroma embriagador y engancha al público haciéndolo desear más. En mi experiencia, no solo como público, sino también como creador, me jacto de tener la suficiente calle para proponer una serie de factores que dan pie a esta pasión. Primero destaco la creación de mundos llamativos que invitan a la curiosidad, al espíritu de aventura y la reflexión, universos de fronteras infinitas. Espacios claustrofóbicos y liminales donde la tensión está a la orden del día. Paraísos de cotidiana paz donde reina la templanza. Una fantasía clásica donde ya conocemos las reglas y los personajes navegan a través de ellas. O un surreal caos donde todo es posible sin dejar de ser ridículamente cotidiano. No hay casi nada común en estas propuestas ofrecidas en cuanto a forma, pero en fondo comparten algo que las hace especiales y que el público no solo las acepte sin reparos, es que las abrazan y se niegan a dejarlos ir, se fusionan con esos universos y los viven como una extensión de ellos mismos. Eso es pasión. Por otro lado, es imposible ignorar que cuando una obra presenta una identidad definida palpable, su consumo gana una capa extra de sabor que es adictiva. Una identidad es básicamente la impresión tácita pero inconfundible que un autor deja en su trabajo. Cuando vemos una animación de Hiroyuki Imaishi, sabemos que es de Imaishi por cómo los movimientos fluyen de forma tan agresiva y expresiva. Cuando ves una película de Martin Scorsese y luego una de Quentin Tarantino, notas inmediatamente los rasgos característicos de cada director y es imposible confundirlos. Cuando lees la prosa de Tolkien, las imágenes proyectadas son únicas y vívidas como ninguna otra. Cuando admiras un cómic de Hellboy, sientes la textura que Mike Mignola estampa en su universo. Todas estas obras se les puede categorizar como trabajo de autor, y esa definición se extiende a cualquier disciplina donde un artista se compromete lo suficiente con su producción para transmitir su pasión por su arte. Nosotros como público no somos inmunes a este discurso estético. Como dije hace un minuto, es contagioso. Manifiesto de forma sensible. Nos es mucho más fácil comprometernos con obras de una identidad definida, porque son más reconocibles por naturaleza. Son identificables. El sentimiento de familiaridad que inspiran es acogedor para quien se entrega a estas obras. Eso es pasión. Pero la verdad más franca es que si algo de verdad genera pasión, compromiso o hasta obsesión en el público, son los personajes. Cuando los personajes son coherentes con su universo, cuando poseen una identidad definida que permite conocerlos más allá de lo que es capaz de presentarnos la obra, cuando poseen un corazón en la narración que guía sus actos de forma que entendemos la humanidad intrínseca en ellos y sentimos empatía por sus dichas y desdichas, la catarsis cuando sufren, el fervor cuando triunfan. Se produce en nuestro interior como espectadores una admiración que trasciende la lógica. Nos lleva a ponernos del lado de asesinos despiadados, cretinos casi irredimibles, o en extremos opuestos nos inspiran a ser mejores, a dar un paso más allá de lo que la realidad nos dice que es posible. La verdad, creo que nada produce más devoción que un personaje que a través de su arco, de su personalidad o su experiencia conecta con el público. Y por eso, porque es la parte más visceral, personal y a veces contradictoria de cada quien, es también de la que tengo menos que elaborar.
Es un sentimiento que va más allá de la razón, que nubla el juicio y nos ofrece un aspecto donde en la seguridad de nuestro fuero interno nos permite hacer las paces con todo lo que nos hace en nosotros, lo que nos hace humanos, lo mejor y lo peor de nuestras propias almas e identidades, que más allá de toda lógica o análisis, nos hace sentir pasión. Saludos a todos detrás de la pantalla, soy Ryu de nuestro lugar favorito y toda esta introducción no es azarosa. Hoy tengo una única intención, que es compartir con todos ustedes, como es evidente por el título del video y por su miniatura, mi pasión por la serie original del estudio A1 Pictures, producida por Aniplex y ópera prima como director de un hombre que conoceremos más adelante. Hablo obviamente de Licorice Recoil. Para empezar, finjamos demencia por unos minutos y hagamos como que no conocemos la serie, ni lo escandalosamente popular y laureada que fue. Miren conmigo estas imágenes y díganme de qué se trata esta cosa. Miren el arte promocional de esta serie. Miren este tráiler oficial de Crunchy. Da la sensación de ser un confortable slice of life sobre niñas trabajando en un café, ¿no? Ahora miren este otro tráiler de Netflix. Las personajes son las mismas, pero ahora parece un oscuro thriller de acción donde todo Dios está armado hasta los dientes y la muerte acecha en cada esquina. Miren también estas secuencias que se volvieron icónicas durante el estreno de la serie. Yo voy a serles totalmente honesto. Mientras más veía por internet sobre esta entrega original, más y más disminuía mi interés en ella. Por más que causara un revuelo inmenso cada estreno de un nuevo episodio y el mismísimo Hideo Kojima en persona convirtiera su Twitter personal en una cuenta de difusión de la serie, nada jamás me dio una idea clara de qué esperar sobre la misma. Es una serie linda, es una serie de acción extrema, era solo una genérica explotación del nicho subversivo, de niñas adorables haciendo virguerías sanguinarias por el placer del morbo. Ni las reseñas que vi en internet ni los comentarios de gente de confianza supieron explicarme correctamente la naturaleza de esta historia. Y fue única y exclusivamente por su doblaje que me decidí a otorgarle una oportunidad. Algunas cosas se ganan al perder otras. En realidad, ¿no? No te reconozco de ningún lugar. ¡Táquina! ¡Ya déjalo en paz! ¡El corazón se va a escapar! ¿Y qué puedo decirles? Esta historia y sus personajes literalmente cambiaron la química de mi cerebro. Volviendo a las preguntas de hace un minuto, fue un shock inmenso para mí ver que las respuestas a todos esos cuestionamientos eran un rotundo ¡sí! Y ni siquiera, porque nada de esto logra encapsular toda la experiencia de ver Licorice Recoil totalmente a ciegas por primera vez, porque es un hecho incuestionable que la serie se trata de esto. La fiesta continúa. Si crees poder venir, avísame, por favor. ¡Esta es mía! Oh. Pero también se trata de esto. Como pueden ver, es una propuesta de contrastes. Para una sinopsis más detallada con ustedes, su resumidor favorito. Licorice Recoil es una serie cuya historia está situada en Japón, en donde existe una organización secreta del gobierno en la que chicas huérfanas son criadas y entrenadas para matar a terroristas y criminales, siendo las responsables de mantener la paz en el país y disfrazándose de estudiantes para mantenerse encubierto. Sí, esta es una historia sobre el gobierno utilizando a adolescentes como máquinas de matar. Táquina, una de las protagonistas, estaba dispuesta a poner en riesgo la vida de una compañera al principio de la historia. Así que, como consecuencia de su imprudencia, ella es transferida a una cafetería, donde deberá aliarse con Chisato, quien también forma parte de la organización, pero cuyas misiones son mucho menos peligrosas porque esta es la cuestión. A pesar de que Chisato es súper ágil y tiene la habilidad sobrehumana de esquivar balazos, una combinación que podría convertirla en una máquina de matar despiadada, ella tiene una ideología de jamás matar a sus enemigos y solo utiliza balas de goma. Porque la cosa es que Chisato tiene un corazón muy puro y bonito, y ella aprecia mucho la belleza de la vida. Así que sí, esta es una historia de asesinas adolescentes donde la protagonista no mata e intenta que su compañera deje de estar tan obsesionada con cumplir su trabajo y se dé un tiempo para apreciar su vida, para ayudar a las personas y para descubrirse a sí misma.
Hay una organización llamada el Instituto Alan que se interpone en los objetivos del gobierno. Hay un terrorista llamado Majima que quiere crear anarquía en Japón. Parte del conflicto de la historia es que estos dos tipos que alguna vez fueron pareja básicamente se están peleando por la custodia de Chisato. Este güey que forma parte del Instituto Alan quiere que ella sea una asesina, el otro que se ha convertido en su figura paterna quiere que ella sea libre de decidir lo que quiera hacer. Y ni siquiera les pienso decir qué rayos es lo que hace esta niña porque ese es su propio giro sorprendente. Por cierto, si son de los 6 pelagatos que no han visto la serie, esta es una excelente oportunidad para hacerlo y descubrir por su cuenta esta maravillosa historia y todos sus giros antes de que los despedacemos uno por uno en lo que resta de video. Regresando a nuestra introducción, la forma más eficaz de conectar con el público es con personajes llamativos, reconocibles y empatizables, con un equilibrio entre sus virtudes y defectos que permitan ver más allá de lo que es explícito en pantalla. Y dentro de esta categoría, Chisato y Takina son ejemplos magistrales. Ambas son personajes con un fuerte carisma, personalidades bien definidas y con un volumen de carácter sobresaliente. Con esto me refiero a que al verlas interactuar entre sí y con el mundo a su alrededor se hacen indudables los matices en sus rasgos. Sus reacciones son naturales ante los distintos escenarios que enfrentan, desde los más cotidianos y reconfortantes hasta los límites de estrés que su mundo increíblemente violento las empuja de forma constante. Saltando sus diseños y lo que nos dicen de ambas, nos enfrentamos a una decisión interesante, lógica y arriesgada. Como se hace evidente, ambas son modelos bastante sencillos, básicos y minimalistas casi, de la mano del diseñador de personajes Imiguro, y esto responde primero a un carácter práctico y luego a otro expresivo. Al ser diseños lo bastante simples como para estandarizar sus modelos y mantener un atuendo único durante casi todo el metraje, esto facilita muchísimo la labor de los animadores de cara a la diversidad de circunstancias que deberán enfrentar sus protagonistas, sobre todo las delirantes secuencias de acción que atraviesan los puntos más álgidos de la narración. Y por otro lado, al disminuir los elementos llamativos de la composición general de ambas, y del resto del cast en general, se evitan elementos distractores que entorpezcan la correcta lectura de su lenguaje corporal y comunicación no verbal en todas sus formas. Pero eso es solo lo visual. Si saltamos a lo narrativo, descubriremos que son personajes que no escapan en ningún caso al análisis, y sumergiéndonos un poco bajo su piel ya podemos descubrir que en esa aparente simpleza superficial se oculta una plétora de elementos que definen sus arcos volviéndose únicas. Para empezar, Takina es el personaje con el papel más relevante de la serie desde mi punto de vista. No porque sea la más importante per se, esa es claramente Chisato, pero Takina es nuestra narradora. Es a través de su perspectiva que se nos presenta el mundo, y cómo esa perspectiva va mutando a medida que se va contaminando de la influencia de su nuevo entorno. La escena introductoria de Takina en el primer episodio es una absoluta declaración de intenciones, y sus posteriores interacciones con el elenco son reafirmatorias de esto último. Es una chica pragmática, fría y comprometida con su misión. Es una herramienta al servicio de un sistema mayor, desde su ángulo, un vector de justicia para proteger un mundo de paz a cualquier precio necesario. Una Licorice. Takina es una niña soldado, potencialmente una de las mejores, con una precisión, disciplina e iniciativa sobre el promedio incluso dentro de su organización, virtudes que son arquitectas de su caída en desgracia, ya que es por estas mismas que cuando todo sale mal, ella es el chivo expiatorio perfecto para dicha organización, y enfrenta el destierro del que considera su lugar por justo derecho. El conflicto inicial de Takina es mantener su estilo de vida y resarcir el trato injusto que ha recibido, ergo un retorno a su status quo. Y ahí es donde entra Chisato, la peculiar Licorice que protegió la antigua torre de radio ella sola. La Licorice que es tan buena que sirve sola en su propia unidad encubierta separada de la DA. Takina llega al café Licoreco esperando encontrar una superior curtida en batalla, a una profesional siempre preparada para el combate, un objetivo al cual aspirar, para crecer y recuperar su lugar en la DA. Y lo que se encuentra es pues a Chisato. Superado el shock y la confusión inicial viene el conflicto. Los ideales, métodos y objetivos de ambas no solo son diferentes, son casi opuestos. Pero Takina, aunque la cuestione, rápidamente es testigo no solo de la experiencia y experticia de Chisato en el campo de batalla, sino que de todas las cosas que la hacen alguien tan especial, tan problemática y radiante. Chisato sin duda no le enseña a Takina a ser una mejor Licorice, pero le enseña a ser una persona. Le quita de encima el estigma de ser solo una herramienta de control manejada por terceros y le abre una puerta a una vida que Takina jamás ni siquiera consideró para sí misma. Cosas tan básicas como elegir su ropa, abusar levemente de la comida, una noche de juegos con amigos, una banalidad que le era tan ajena que es un mundo totalmente nuevo para ella.
De a poco, de forma constante, la personalidad de Takina se abre y crece como la espuma del buen licor. Ya no es solo una mecánicamente precisa máquina de matar, es también una chica introvertida, comprometida y competitiva. De pronto, cumplir la misión ya es solo una parte más del día. También debe servir en el café, debe ver las películas que le presta Chisato, debe velar por el bienestar de las personas que aprecia y que la aprecian. De pronto, la DA ya no es el único sitio donde es útil y puede demostrar su valor. Es más, la DA se convierte en un estorbo para las verdaderas intenciones e intereses de Takina. Su vida, su hogar y su corazón encontraron su lugar lejos del siniestro mundo para limitar que la vio nacer. Y ya no lucha por seguir órdenes ni por mantener un status quo. Lucha por lo que en su corazón siente que es correcto. Por las personas que no pueden defenderse. Y por la persona que le mostró que valía la pena vivir siendo solo Takina Inoue. Por su parte, Chisato, si bien es un personaje con un arco mucho menos amplio que el de Takina al ya estar al final de su estadio evolutivo, lo cierto es que esto no impide que sea compleja de abordar, porque a pesar de las apariencias, Chisato es un personaje ineludiblemente trágico. Su carácter es escandalosamente evidente, llena de energía, ruidosa e irritantemente impulsiva. Ella es egoísta, desafiante, irrespetuosa, vive a su manera y escoge sus propias batallas y prioridades. Es más, ella misma lo dice al inicio de la serie. Yo siempre le doy mucha prioridad a lo que quiero hacer. Chisato, aun siendo una licorice y siendo capaz de presumir ser la mejor de todas, es parte de la organización más que nada porque no tiene elección y por los privilegios especiales que esto le brinda. Ella no comparte la línea ética de la DA, cuestiona permanentemente la autoridad de la comandante, se entromete en misiones que no le conciernen y actúa deliberada y alevosamente a sus espaldas si es por cumplir su ideal. Vivir en un mundo pacífico en el que no tenga que luchar, una vida en la que no tenga que asesinar a nadie. Si tomamos perspectiva, Chisato es una chica cuyas acciones son contradictorias. Es problemática para casi todas las personas que buscan aprovechar sus increíbles habilidades y una bendición y un rayo de luz para todos aquellos que han recibido su sonrisa. Y es que Chisato no le rinde cuentas a nadie porque no tiene nada que perder. Uno pensaría que en su línea de trabajo la aceptación de la mortalidad sería lo normal, pero ningún ser humano es indemne al miedo a la muerte. La misma historia se desencadena por el riesgo de que alguien muera. Y con esto ya en mente, es aún más tenebroso saber que Chisato no solo es consciente de su propia mortalidad, sino que sabe exactamente cuándo y cómo va a morir. Ella vive cada día como si fuera el último porque sabe que cuando alcance su próximo cumpleaños, el número 18, su corazón simplemente dejará de funcionar y morirá. Y no hay nada ni nadie que pueda evitar eso. A través de los padres adoptivos de Chisato, Mika y Yoshimatsu, se nos abre una ventana a su pasado. Como el Instituto Alan, que auspicia a las personas especiales a alcanzar su máximo potencial, la descubrió y le asignó el talento particular de matar. Solo existía el inconveniente de que su corazón defectuoso la mataría antes de cumplir con el propósito que se le había impuesto. Para suplir esto, Chisato se vuelve la receptora de un conveniente prototipo de un corazón artificial, que le permitiría vivir lo suficiente para hacer la licorice perfecta. El conflicto surge cuando Yoshimatsu deja a Mika a cargo de Chisato y por protocolo, él solo puede decir que alguien la salvó. Y esa niña tan inocente, tan alegre y radiante solo puede conmoverse y decide dedicar su vida a salvar a la gente. Es con estos antecedentes que la serie comienza. Chisato solo vive su vida sabiendo que esta terminará, y se limita a respetar sus ideales y a ser tan feliz como pueda con su familia en la cafetería, y con su nueva amiga Takina, hasta que simplemente se le acabe el tiempo. El problema es que la vida de Chisato no le pertenece ni a ella ni a la DA. Chisato es una niña de Alan, y como tal ella tiene una misión que cumplir que está evitando, y se le está terminando el tiempo. Mika jamás le reveló a Chisato su propósito. Es su padre al final del día. ¿Qué padre podría decirle a su hija que traicione todo lo que cree y todo lo que ama porque personas que jamás conocerá se lo exigen? Así es que Yoshimatsu vuelve a entrar en escena como la encarnación misma del Instituto Alan y empieza lentamente a forzar a Chisato a cumplir la misión de Alan. Emplea y arma a un terrorista y lo pone en el camino de Chisato. Conspira para que los escenarios que Chisato enfrenta se vuelvan cada vez más estresantes hasta que sean una situación de matar o morir. Esto es más retorcido cuando se entiende que Yoshimatsu de verdad ama a Chisato como su hija, pero su compromiso es con Alan antes que con Mika, Chisato o él mismo. Así que él hace lo imperdonable. Sabotea el corazón de Chisato, le quita el poco tiempo que le queda y finalmente la acorrala. Una sola bala para cada uno,
y Takin en medio. Finalmente, Chisato se ve obligada a elegir. Chisato es el ejemplo ideal de un personaje que no merece su destino. Todo le es arrebatado, desde su infancia, y cuando ya no le queda ni siquiera tiempo, la obligan a renunciar a lo único que siempre tuvo, lo que definía su identidad. El que fue su padre le arrebata literal y simbólicamente el corazón. Y es cierto que este no es el final de la historia de Chisato, que su arco solo encuentra su resolución ligada íntimamente a su antípoda y el destino macabro que comparten, pero la trama de Majima será un tema que tocará Ryo más adelante. Por lo pronto, quiero mencionar un poco el elenco de apoyo de la historia, más que nada al equipo de la cafetería. Mika como padre y comandante es ejemplar. Muestra constantemente cariño, respeto y accesibilidad con todas las personas que le rodean. Es un hombre enigmático y peligroso, pero también deja más que claro que sus días de lucha han terminado y que su única y máxima prioridad es cuidar y velar por el bienestar de su hija. Mizuki y Kurumi son hilarantes, la relación madre-hija que forjan es tan disfuncional como acogedora, sus interacciones siempre alivian la tensión de los momentos más serios y amargos de la narración. Al mismo tiempo que son los ojos y oídos que mantienen seguras y a salvo a Chisato y a Takin en el campo. Licorice Recoil es curiosamente una narrativa de una familia encontrada en la que todos sus miembros son de alguna forma personas marginadas que encuentran refugio y contención en el nido que han construido juntos, lejos del ajetreo, el caos y la segregación que les estigmatizó en el pasado. Es este entorno el que le permite a Chisato mantenerse fiel a sí misma, incluso ante el más cruel e injusto de los escenarios, y que al mismo tiempo le da la oportunidad a Takina de emanciparse de todas las cadenas que la limitaban y volverse su propia persona, ajena a todo control externo. Es por este escenario que esta serie se libra de ser una simple y desechable historia de acción pretenciosa y morbosa y termina siendo algo más, algo especial. Ahora, si me permiten voltear la vista atrás a la concepción misma de esta manifestación cultural y ser un poco hiperbólico, lo más impresionante de todo es que Licorice Recoil es tal vez la serie más perfecta que he visto jamás, y logra que sostenga esa afirmación sin hacer absolutamente nada realmente único, revolucionario u original. Es una serie que se apega a todos los elementos de manual para pegar un exitazo entre el público general y la crítica, con los elementos contados de drama para atraer a aquellos que buscan profundidad narrativa, un diseño de personajes y mundo vibrante y colorido, y una acción de altísima calidad para entrar de cabeza a las discusiones sobre Sakuga. Todo envuelto en unos personajes adorables que destacan muy fuerte contrastando con la oscuridad y la violencia de su contexto. Es una fórmula replicada hasta la saciedad en mayor o menor medida, que permite alienar a la menor cantidad posible de público y crear una magistral obra comercial. Francamente, hay varios defectos que se pueden destacar. El mundo que plantea hace aguas por todas partes. La mayoría de los dilemas éticos que propone el argumento son ignorados a conveniencia de no entorpecer la trama. Hay unas conveniencias de guión casi escandalosas pero indispensables para que la narración no se atasque en callejones sin salida. Hay un par de asuntos que quedan tan abiertos que dejan una sensación amarga al concluir la serie. Y seguramente ustedes podrían enumerar más y más defectos que atraviesan toda la narración en algún apartado u otro. Sin embargo, al final del día, estos se sienten medio irrelevantes porque ninguno de los problemas listados tiene algo que ver con aquello de lo que realmente se trata Licorice Recoil, que es única y exclusivamente de ellas. Y es que lo cierto es que Licorice Recoil debía ser precisamente una serie de acción pretenciosa y morbosa sobre niñas soldado masacrando criminales. Pero, para poder explicar la cadena de inverosímiles hechos que dieron lugar a esta cosa rara que resultó ser Licorice, me veo en la obligación de volver muchos pasos atrás, al inicio de todo, y a un nombre en particular. Verán, el proyecto de Licorice Recoil tiene un origen a lo menos curioso. De la pluma del enigmático escritor Asaura nace la idea de un mundo hostil donde la paz es una mentira manchada de sangre, protegida por las manos de beligerantes paramilitares adolescentes. Un concepto arrojado al aire por casualidad en las oficinas de Aniplex en una reunión sobre otro proyecto distinto. La idea cuela entre los ejecutivos y creativos presentes y se inicia su desarrollo. La preproducción avanza sin mayores contratiempos, planteando un mundo oscuro, violento y despiadado, al mismo tiempo que se definía certeramente un elenco protagonista en sus características más fundamentales. Hasta que se dan cuenta de un problema: no tienen un director.
y escogen como candidato a un hombre que ya había servido como prolífico animador y diseñador de personajes a lo largo de más de una década, y le ofrecen la oportunidad de debutar como director a la cabeza de este proyecto. El hombre es Shingo Adachi, que es contratado luego de que comparta sus opiniones sobre el proyecto en las oficinas de Aniplex. Es en ese momento crítico que Adachi, sin saber cómo, cambió para siempre la vida de millones de personas. Adachi describe el concepto original de Licorice Recoil como un mundo hostil y crudo, demasiado oscuro para su visión como director. Así que pegó un volantazo violento y asumió el control absoluto del guión para contar la historia que a él le parecía mucho más interesante, una que hiciera reír constantemente, una historia en la que, al margen de la locura y desenfreno del cruel mundo que efectivamente hay allá afuera, el verdadero eje de la narración fuese el viaje de sus dos protagonistas y cómo este de un modo u otro las cambia y las emancipa del destino que otros escogieron que ellas debían vivir. Si bien soy el primero en afirmar que la autoridad de un autor sobre la lectura de su trabajo debe ser tomada con cuidado una vez que éste entra en manos del público, la verdad es que cuando el discurso de este autor no es una serie de retcons a posteriori para parchar falencias en su trabajo, y en vez de eso son verdaderos y coherentes complementos para su universo que ofrecen detalles inéditos que enriquecen la lectura de su obra y que por ABC motivos, sean ejecutivos o creativos, no quedaron dentro de la narración final, no veo nada de malo en nutrirse de cosas como contenido complementario. En este caso, de las entrevistas que dio Adachi respondiendo preguntas sobre la producción y el mundo de Licorice, sin duda propuso cosas, si bien no malas, extrañas, como sugerir un spin-off de Los Limpiadores. Yo prefiero destacar lo que cuenta del detrás de cámaras, cómo su visión de la historia era antagónica con el concepto presentado, y simplemente torció todo para convertirlo en la acogedora historia de dos chicas que simplemente buscan poder estar en el lugar que les permite ser felices y libres juntas. Regresando a la introducción de este video, de verdad no me interesaba Licorice cuando la descubrí, y si hubiera sido lo que efectivamente parece en la superficie, lo que efectivamente estaba planeado que fuera, seguramente no tendría nada bueno que destacar de ella. Así que solo puedo sentir admiración por las agallas, el compromiso y la pasión que Adachi imprimió en su primera obra como director. Empecé este video con una absurdamente compleja y larga disertación acerca del concepto mismo de la pasión por el arte que consumimos. Cómo afecta nuestros sentidos de forma física, nuestra mente a nivel psicológico y nuestro corazón a nivel emocional. El arte, el buen arte, es aquel capaz de comunicarse y conectar directamente con el alma de las personas, incluso más allá de lo referente a técnica, discurso o contexto. El arte, desde mi experiencia sensible, es pasión. La pasión es algo curioso, que no es ni bueno ni malo por definición. Puede inspirar lo mejor y lo peor de las personas. Puede ser amor, puede ser obsesión. Los límites son tan difusos que son insignificantes ante cualquier análisis. Lo único cierto en este punto es que yo siento una profunda pasión por este producto cultural llamado Licorice Recoil. Regreso constantemente a él, a veces en un maratón malsano donde la recorro de principio a fin, a veces solo me dejo caer esporádicamente por las partes que más me emocionan o me hacen sentir paz interior. Encontré mi lugar feliz en este mundo tan contradictorio y derechamente absurdo en el que viven los personajes. Es irrisorio un mundo donde una oscura fuerza del orden defiende al status quo con violencia desmedida a espaldas de la sociedad civil que vive ciega a lo frágil de su estabilidad. Pero miren a su alrededor. No sé ustedes, pero yo vivo en un país tercermundista en una periferia. Todos los días soy bombardeado con terribles noticias donde fuerzas del orden de todo el mundo pasan por encima de los derechos fundamentales de las personas, iguales a aquellos que los violentan, y la sociedad en su grueso mira hacia otro lado perpetuando la impunidad. De pronto el mundo de Licorice ya no es tan absurdo e irrisorio y es casi esperanzador ver que incluso ante sistemas opresivos con alcances más grandes de los que cubre la imaginación, pueden existir personas que, para bien o para mal, buscan escapar de las garras del ciclo de violencia y revanchismo interminable. Encontré un espejo brillante cuando en mi pantalla veo a las protagonistas de esta historia, tan sencillas y especiales a la vez que siento que al menos durante el tiempo que dura mi visionado, son reales. Puedo sentir su júbilo, su miedo, su templanza y devoción la una por la otra, y esos sentimientos, aunque nazcan de una ficción, son totalmente reales. Son mis sentimientos desbordados por la inmersión que me produce la experiencia de estas dos chicas que una vez más nacieron para conocerse, complementarse y hacerse felices mutuamente, pero se ven forzadas a luchar una guerra secreta que puede robarles todo en un instante.
Si debo recular parcialmente en alguna de mis afirmaciones es que Licorice Recoil en realidad no es perfecta, obviamente. Hay un elemento que echa para atrás a una parte importante del público y sería irresponsable de mi parte ignorarlo. Licorice Recoil tiene a primera lectura, poco convincente final feliz. Retomando lo que es la trama eje del conflicto en primer plano de la historia, el terrorista Majima está constantemente buscando romper la ilusión de seguridad que existe en el Japón de la serie. Busca causar caos, destrucción y miedo a través de la exposición de las licorice, para que la mentira que mantiene a una nación indolente muera. Majima es evidentemente un loco violento, pero la serie nunca desconoce que tiene un punto de razón. Esto es visible a través del paralelo que se establece con Chisato. Los dos son niños de Alan. Los dos buscan su independencia y obrar por su propio ideal de un mundo mejor. Me fascina el hecho de que en otras circunstancias ambos habrían sido muy buenos amigos, si solo se hubieran conocido en un mundo sano donde las circunstancias no los obligaran a eliminarse el uno al otro. Yoshimatsu en esta ecuación usa a Majima como herramienta de conflicto. Empuja a ambos, Chisato y Majima, a enfrentarse, y esto se repite un par de veces hasta que llegamos al último round entre ambos en los capítulos finales de la historia, y hay 3 actores en escena. Para Majima y Takina es personal desde veredas opuestas. El primero quiere una revancha, llevar a Chisato a su absoluto límite en un macabro diálogo dialéctico entre los dos, en busca de la síntesis de sus ideales a través de un duelo a muerte. La segunda, por otro lado, persigue una meta mucho más simple: salvar a Chisato a cualquier precio, sin importar cuánta sangre propia o ajena deba derramar para ello. Y en el centro de este caos está Chisato. Su corazón está fallando, está acorralada y una bomba está por matarla a ella y todas sus compañeras, terminando de fastidiar su día. Decir que este clímax de tensión ascendente hasta el punto de arrebatarle el aliento es impecable no le haría justicia. La acción, la animación, la semántica de cada plano son simplemente abrumadores. Cada vez que visiono estas escenas siento mi corazón querer escapar de mi pecho, y finalmente ocurre. Majima cae. Takina logra atrapar a Chisato, casi sacrificando su brazo en el proceso, pero es en vano. Perdieron el detonador y la bomba no estalla. Majima blofeó todo el tiempo, jamás hubo bomba. Al final solo fue un reto personal para los dos. E incluso así, tras convenientemente evitar la exposición y posterior masacre a las licorice, Chisato tiene que morir. La historia está plagada de símbolos de muerte que sutilmente nos van susurrando el prematuro final de nuestra radiante heroína. Solo para que minutos después Takina la encuentre de vacaciones tras una hilarante persecución y una íntima cita juntas, donde se ponen al día y Chisato acaba por rechazar el símbolo de Alan, cerrando otro de sus conflictos vertebrales, y ya después de eso simplemente se van. Cumplen el sueño de vida de Chisato y todo el café va de vacaciones a Hawái. Lo cierto es que visto desde una lectura narrativa tradicional, este cierre es una traición de las expectativas creadas en el espectador. Si bien todas las justificaciones en la narración existen para que no sea inverosímil aceptar que Chisato después de todo logra sobrevivir, lo cierto es que es imposible juzgar a quien se sienta decepcionado, a quien considere que jugaron con sus sentimientos y que le prepararon para una dramática conclusión que le desgarraría el corazón, solo para volver a ese lugar feliz y seguro, con la misma familia intacta con la que todo empezó. Yo mismo reconozco el increíble potencial dramático y narrativo de matar a Chisato de forma cruel y lenta, rodeada de las personas que la aman, cómo eso afectaría a los personajes, particularmente a Takina, forzándola a cuestionar todo lo que ha aprendido y siente que no le ha servido para nada, solo para que cuando esté a punto de volver a su estadio inicial, el recuerdo de Chisato le dé fuerzas para defender su legado. Es de hecho una gran historia, pero después de meditarlo más de un año y estudiar la línea editorial y el director, afirmo fervientemente que el final ideal para esa etapa de Licorice Recoil es la que recibimos. Es el que se merecían las personajes. Es la que se merecía el público que a lo largo de todo el relato aprendió a amar a estas chicas y que soñó junto a ellas con un mañana mejor donde ser libres juntas. Además está el detalle de que claramente esto apuntaba desde el minuto 1 a ser una franquicia multimedia y no iba a conformarse con solo una temporada. Por eso hay tantos hilos insatisfactoriamente abiertos para el último episodio. Es evidente
evidentemente el pie para la esperada y ya anunciada para fecha de escritura de este video secuela, que hasta donde sabemos será una película. Si se preguntan qué espero de ella, es simple: un primer acto donde solo veamos a Takina y Chisato siendo felices y enamoradas, teniendo trabajos lejos de la violencia de la DA, el regreso de Majima declarando la guerra al Instituto Alan en el segundo acto, y un tercero donde por consecuencia de esto más la intervención de Chisato y Takina y su elenco soporte, acaben no solo con Majima y el Instituto Alan, sino también con la DA y el sistema mismo de las Licorice, dejando salir la verdad, permitiendo a su sociedad y mundo madurar, y mis chicas consiguiendo finalmente la libertad que se merecen y permanentemente les es negada. Como mi destino es ser una persona infeliz y miserable, tengo muy poca fe de que esto ocurra tal y como quiero, pero ya saben cómo es la fe, nunca cero. Eso sería todo lo que tengo que decir por ahora acerca de Licorice en su forma más concreta y dura, y en circunstancias normales no tendría nada más que agregar y cerraría el video aquí, pero si me conocen de hace tiempo, si me han seguido en mis redes sociales, saben que hay un tema que he esquivado adrede a lo largo de todo este ensayo, y ahora que la parte más profunda, elegante y convencional del video ya terminó, me permitiré una pequeña editorial en el sentido periodístico de la palabra para regurgitar cuánto me apasiona casi violentamente la lectura romántica que existe entre Chisato y Takina. No esperen mucho rigor en este segmento, no esperen imparcialidad, se acabó el tiempo de ser sutil o medido. Takina y Chisato son la encarnación de este meme. La química entre ambas, las interacciones son muy explícitas. Al principio, claro que solo son amigas, nada más se conocen, pero la emoción de Chisato por al fin tener una compañera desborda todo su personaje. Cuando Takina está en su punto más bajo, Chisato no duda un instante en abrazarla, contenerla y validarla, como nadie había hecho jamás. Chisato tiene 17 años al empezar la serie, Takina 16, y la narración cubre más o menos un año. Son jóvenes que viven al límite constantemente, adolescentes que deben tener un caos hormonal horrendo al mismo tiempo que la adrenalina las consume por dentro. Es casi de ciego creer que ahí no ocurre nada. Destaco casi todas las escenas donde comen juntas, cuando viajan juntas a solas, como de a poco la impresión de Takina sobre Chisato se va transformando a medida que más la conoce y empieza a comprender su perspectiva. En particular resalto esta, en donde Takina tiene un minuto para reflexionar acerca de su vida, su meta y Chisato, y es, una vez más desde mi perspectiva, el momento exacto en que en Takina brota el amor por su compañera. Por parte de Chisato el interés, lo recelosa e íntima que busca hacer con Takina es tan explícito que no hay escena que compartan donde no se note, pero si tengo que ejemplificar algunas serían estas tres. Cuando están en el acuario, el momento en que Chisato profundiza sobre su filosofía, motivando a Takina a hacer el ridículo. La situación casi idéntica al final del capítulo 8, cuando comparten dulces e intiman nuevamente. Y obviamente la última cita que prepara Takina para las dos, que está atravesada por el amargo sabor de una inevitable despedida. La inmediata de esa noche, que Takina volverá a la DA, y el impostergable adiós definitivo que le espera cuando a Chisato se le acabe el tiempo. Pero a pesar de toda esa adversidad, se hacen el espacio para disfrutar del especial tiempo que comparten juntas. Y esto es sin entrar en el capítulo 7, donde visten formales y Chisato lleva ese precioso vestido rojo y Takina ese impecable atuendo tradicionalmente masculino y esa elegante cola de caballo. Como Takina simplemente no puede contener una sonrisa viendo que la búsqueda de Chisato llegó a buen puerto, o el breve pero encantador tiempo que vivieron juntas y simplemente parecían estar casadas, o toda la recta final donde Takina entra en modo diablo cuando se trata de la vida de Chisato y se convierte en un maldito Terminator, cuyo único propósito es primero rescatar y proteger a Chisato y eventualmente asesinar a cualquiera que se interponga en su camino, particularmente Majima Yoshimatsu. Es más, en un marco de narración circular que busca cerrar la historia de un personaje como un eco de cómo comenzó, pero aplicando todo lo aprendido por el personaje en su viaje, es lo que le ocurre a Takina. Su historia empieza cuando desobedece órdenes y eso le representa un castigo. Al final deja todas las órdenes a pesar de cualquier consecuencia, no por un mezquino pensamiento pragmático, sino porque sabe que debe salvar a la chica que ama. Es tan fuerte su postura que incluso Fuki rompe su estricto código aceptando que tiene razón. Y podría seguir y seguir, pero creo que ya expresé claramente mi punto. Y miren, no soy tonto y sé que todo el romance entre las dos existe solo de forma contextual y subtextual, pero honestamente no necesito más, y si ustedes sí, es su problema. Además, tengo a qué acogerme. ¿Recuerdan esto? Si bien soy el primero en afirmar que la autoridad de un autor sobre la lectura de su trabajo debe ser tomada con cuidado una vez que este entre en manos del público, la verdad es que cuando el discurso de este autor no es una serie de retcons a posteriori para parchar falencias en su trabajo, y en vez de eso son verdaderos y coherentes complementos para su universo que ofrecen detalles inéditos que enriquecen la lectura de su obra y que por ABC motivos, sean ejecutivos o creativos, no quedaron dentro de la narración final, no veo nada de malo en nutrirse de cosas como contenido complementario.
Pues a esto mismo me refería. Licorice tiene varios mangas de antología, además de una versión oficial ilustrada por Yasunori Baisen, que revisa la serie así como un par de novelas, y todas estas historias no se basan en profundizar los misterios del mundo, no buscan rellenar huecos en el guión, ni explorar demasiado los personajes que no brillaron demasiado durante la animación. Literalmente, el único enfoque de estas narraciones es ir más profundo, más directo y más fuerte en la relación claramente romántica entre Chisato y Takina. La tensión y complicidad de pareja entre ambas solo crece y crece con cada nuevo capítulo, y la caricaturización de la obsesión de cada una con la otra es hilarante. Si les gustó la relación que forjaron en la animación, los conmino violentamente a explorar la expansión de su historia en distintos mangas y novelas ya publicados, y los que vendrán a futuro. Yo por mi parte los consumiré como cocaína. Ni nuestro lugar favorito ni Taka Film Reviews promueven o recomiendan el uso de drogas o sustancias. Niños, no lo hagan. Dicho ya absolutamente todo por ahora, César y yo nos despedimos. Me alegra al fin volver a los análisis y poder explayarme libremente de las cosas que más me apasionan y me gustan, me hacen feliz. Y muchas gracias por acompañarme hoy en este viaje a una de mis series favoritas. Y temo que nos despediremos con una declaración tajante. Takina y Chisato se aman, hijos de la chingada. Vayan a chingar a su madre. Hey, muchas gracias a todos por estar aquí hasta el final, a los que se quedaron. Muchas gracias por esperar todo el tiempo que tardé en volver a subir contenido más diverso al canal y todo eso. Esta última parte no está guionizada, no está pauteada, es solamente darles eso, mi afecto, mi agradecimiento, no solo a ustedes, también a César, que me ayudó muchísimo con este video, como es evidente. Como notaron, el formato del canal cambió un poco, cambió el estilo, cambió el enfoque con el que quiero hacer las cosas. Creo que a partir de ahora voy a hacer un par de videos largos intercalados cada tanto con un par de videos cortos. Probablemente siga haciendo videos de Shaman King, probablemente haga remakes de algunos videos antiguos que no estoy muy orgulloso de cómo quedaron. No lo sé. El canal va a cambiar un poco, ya cambió un poco bastante. Y como no es la idea que se queden 40 minutos en un video solamente para escucharme decir estas cursilerías, les dejo las consecuencias de grabar muy temprano por la mañana, recién salido de la cama y con mucho sueño. A continuación, que lo disfruten. Los límites son tan difusos que son insignificantes ante cualquier análisis. A veces solo me dejo caer esporádicamente por las partes que más me emocionan o me hacen sentir paz interior. Durante el tiempo que dura mi visionado, son reales. Busca causar caos, destrucción y miedo. Mierda. Busca causar propia o ajena deba derramar para ello.